a las 6 a.m. Continuamos en Noticias a las 6 a.m. Revisamos ahora los diarios de circulación nacional. Vamos a iniciar con prensa libre. Reducción será permanente. Finalmente el Congreso de la República, pues al parecer se ponen de acuerdo luego de 6 meses de solo ir a cobrar. Reducción será permanente, baja el 50% impuesto de circulación. Diputados aprueban amnistía del 5 y 10% a contribuyentes atrasados en pagos. Esto, recordemos, tiene que ver con los guatemaltecos que no están al día en sus impuestos del año 2012 para atrás. Durante los próximos 3 meses que estará vigente esta ley aprobada, pues hay el chance de ponerse al día. Se aprueba una amnistía del 5 y 10% a aquellos contribuyentes que estén atrasados en sus pagos, y se baja el 50% el impuesto de circulación de vehículos, esto sí, de forma permanente, no como lo había solicitado el Ejecutivo, que solo fuera durante este 2013. Vemos también a un costado de la portada: matan a 8 policías. Ya le habíamos hablado respecto a esta información, que a eso de las 9 de la noche de ayer pues encendió las alarmas en Gobernación, y la conmoción en Salcajá, Quetzaltenango, un municipio realmente tranquilo, donde pues no se reportan incidentes de este tipo, muertes violentas, ¿no? Un lugar muy, muy tranquilo. Sin embargo, esta paz fue irrumpida el día de ayer, la noche de ayer, con el asesinato de 8 policías. Un comando armado perpetra masacre en subestación de Salcajá, Quetzaltenango, dice esta nota. Y por otro lado vemos la información esta de los policías: un subdirector de esa subestación está desaparecido. Por otro lado vemos la captura de 4 personas, esto en Alta Verapaz, por estas violaciones sexuales que habían alarmado a la ciudad de Cobán en las últimas semanas. Lo habíamos hablado acá también, que se reportaban varios casos, por lo menos 3 diarios de jovencitas violadas sexualmente, y pues se da con esta banda. La PNC los acusa, y el Ministerio Público, mejor dicho, los acusa de ser la banda que estaba acechando y provocando este problema en Cobán. Sin embargo, uno se pregunta, tuvieron que pasar más de 20 violaciones sexuales. Se habla de jovencitas entre los 17 y 21 años de edad. Desde que ocurrió la primera o la segunda, tal como hablábamos contigo, si hubiese puesto a hacer su trabajo la PNC y el Ministerio Público, no. Tuvieron que pasar 20 casos de los que están documentados y registrados. 20 casos, y la población de Cobán pidiendo a gritos que alguien les ponga atención, y solo hasta ese extremo las fuerzas de seguridad y el ente investigador, el MP, empiezan a trabajar. Esto hubiese sido desde el primer caso, o sin ni siquiera llegar al primer caso. No, y fíjate, Mario, que algo que muestra ahora varias debilidades. Este caso muestra varias debilidades en distintos aspectos del sistema de justicia. Por ejemplo, en algunos casos de las violaciones les dejaban a las jovencitas celulares para seguirlas intimidando. Yo creo que desde ese momento que existían llamadas intimidatorias posteriores, que existía un celular, se podría haber realizado una investigación a profundidad, y esto simplemente denota la necesidad que exista un registro de los aparatos telefónicos celulares en Guatemala. Porque si se hubiese tenido un registro, se les hubiese podido rastrear de una manera más ágilmente, más rápidamente. Vemos que el tipo de violaciones que realizaban, cualquier violación es totalmente denigrante hacia la mujer, pero vemos ahora que les dejaban incluso dinero dentro de sus partes íntimas. Vemos algo que se pasaba de cualquier límite, algo totalmente brutal en esta situación.
Y por otra parte, se esperaron, como tú mencionas, en una ciudad, se esperaron a que pasaran 20 violaciones más. Hay que recordar, si esta banda operaba dejándoles celulares para continuar con las intimidaciones y así evitar que se dieran las denuncias necesarias, ¿cuántas denuncias se habrán quedado simplemente en la mente de las víctimas? Porque yo creo que sufrir un trauma así y luego seguir recibiendo intimidaciones diariamente te va a limitar mucho para poder romper el silencio. Y más que en Guatemala todavía esto se maneja como un tema tabú y el sistema de denuncias no está lo suficientemente fortalecido. Debido a las distintas situaciones que se han dado en el país, pues ha quedado, muchos de los guatemaltecos ya no tienen confianza en el sistema de justicia. Entonces esta situación, que también se reseña en Siglo XXI, en la portada, vemos algunos de los rostros de los capturados y prófugos que eran parte de esta banda de violadores en Alta Verapaz. Vemos cómo esta actuación, este actuar que afectó por varias semanas, por varios meses a la población de Cobán, al fin ha llegado a su fin. Continúan prófugos algunos integrantes de la misma, pero ahora hay que esperar, Mario, a ver cómo van a ser las condenas y si las condenas se darán rápidamente, cómo va a agilizar este proceso el sistema de justicia. Vamos a ver, seguimos con la portada del Siglo XXI, pasamos ahora, el titular se divide en dos. Tenemos por una parte la imagen que les mencionaba anteriormente y por otra parte el titular: se reactiva Congreso y sanciona 4 decretos. Tras permanecer entrampados durante todo el año, el legislativo vota iniciativas. La primera es regulación fiscal, pasa la amnistía parcial y se reduce el impuesto de circulación en un 50%, a diferencia de lo que había solicitado el presidente Otto Pérez Molina, que esta reducción fuera temporal. Pues en el Congreso se le quitó la palabra temporal y será permanente esta reducción. Por otra parte, vemos tratado con la Unión Europea, se ratificó el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Hay que recordar que la Unión Europea estaba presionando para que el mismo se llevara a cabo incluso antes del 15 de mayo. Vemos que casi un mes después se ratifica esta asociación, pero por lo menos logramos que se ratificara en el tiempo prudente que ellos dijeron que iban a esperar para que la agenda pudiera desentramparse dentro del legislativo. Por otra parte, propiedad industrial, se producen cambios en la ley de propiedad industrial y requerimientos de la Unión Europea. Y TLC con México, el Parlamento también ratifica el Tratado de Libre Comercio con el vecino país. La noticia de los 8 policías que le estuvimos mencionando con Mario antes de la pausa fue incluso en Prensa Libre, se toma también en una orilla. Aquí es en la parte de abajo del lado derecho. Tenemos una mención que en la página 8 se amplía: mueren 8 policías en Salcajá por una supuesta venganza de narcos. Sí, varias versiones empiezan a circular respecto a esta masacre ocurrida en Salcajá, Quetzaltenango. Sin embargo, pues hay que esperar qué es lo que dicen las declaraciones oficiales, tanto del presidente de la República como del titular de la cartera del Interior. Ya esta información ha rebotado en cables de prensa internacional porque nos pone, así hay que decirlo, nos equiparan a la situación que vive México. Casos como este se registran semanalmente, si no semanalmente, por lo menos 2 o 3 casos muy parecidos en el vecino México, sobre todo en el norte, donde hay una disputa de los grupos narcotraficantes. Vamos a pasar a información internacional. Hace aproximadamente unas 6 horas hay una diferencia de 14 horas con Teherán y Centroamérica, y es que en Irán están llamados a votar 50 millones de iraníes. Imagínense ustedes organizar comicios, si acá es un desbarajuste con poco menos de 1.200.000 que votan. Imagínense organizar jornadas comiciales para 50 millones de electores. Pues bien, los iraníes desde hace aproximadamente unas 8 horas están yendo a las urnas. Al parecer ya cerraron los centros de votación en Irán. Dice la nota que se elige hoy a presidente. Bueno, se empezó a elegir desde ayer, no desde hoy. Más de 50 millones de iraníes, las 2/3 partes
de la población de este país están convocados a elegir al presidente número 11 de la República Islámica en sus 34 años de existencia y 126.000 representantes municipales. Recordemos que estas elecciones se dan en el contexto donde pues ya Siria, el conflicto que hay en Siria, con miras por parte de Estados Unidos y los aliados de traerse abajo el régimen de Bashar al-Assad. Recordemos que Irán y Rusia, quizá, bueno, Moscú tal vez no tan abiertamente, pero sí Irán ha sido el único que apoya en la región y por el cual podríamos decir se sostiene Bashar al-Assad con el apoyo del gobierno iraní de Mahmoud Ahmadinejad, y estas elecciones se dan en este contexto. Recordemos que el día de ayer la Casa Blanca decía que efectivamente Siria había utilizado armas de destrucción masiva contra los rebeldes, estos grupos sublevados en Siria. Sin embargo, nadie ha podido comprobar esto. Es la versión de Estados Unidos, pero recordemos que estos pretextos de armas de destrucción masiva, ya la experiencia de Irak nos han dicho que armas de destrucción masiva pues nunca aparecieron, y sin embargo Estados Unidos se metió a invadir Irak. Hay que esperar qué presidente sale electo de estas elecciones, de esta jornada comercial en Irán, porque esto pudiese también pues desenmarañar un poco el contexto que vive Medio Oriente en cuanto a los apoyos que pudiese seguir teniendo Bashar al-Assad de Siria con Irán. Recordemos que también hay una vigilancia permanente por parte de Washington respecto al programa de enriquecimiento de uranio de los iraníes, y pues bueno, al momento es el bastión, es el apoyo de Bashar al-Assad y Siria. Irán, habrá que esperar que sale de esta jornada comercial, porque esto pudiese continuar con esta línea de apoyo a Siria o darle cara vuelta a la situación en Medio Oriente y quedarse el régimen de Bashar al-Assad aislado.